Bienvenidos a tu programa Quiero Vivir Mejor. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy un invitado de lujo, el doctor Jorge Álvarez, anestesiólogo, para hablar del tema anestesia en pacientes graves. Así de que vámonos a nuestra primera canción y regresamos. Esta noche, quiero vivir mejor. El doctor Gilberto Priego nos explica cómo lograrlo. Quiero vivir mejor. En Radio Mujer 92.7. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Quiero Vivir Mejor y como te anuncié, hoy se engalana este programa Quiero Vivir Mejor con un gran invitado, el doctor Jorge Álvarez. Bienvenido. Gracias por estar aquí, mi estimado amigo Jorge. Muchas gracias, Gilberto. Un placer, como siempre, estar contigo y tu auditorio. Tan fiel. Sí, ¿verdad? Fiel. Sí, Todos sí. estos cambios, bueno, ha sido un giro completo de la estación. A ti ya te tocó varias etapas de toda esta programación y mira qué gusto me da tenerte aquí de nuevo. No, hombre, el placer es para mí. Fíjate que, por cierto, bueno, es un mensaje. Yo precisamente venía comentándote el lugar tan preponderante que ha tomado aquí la estación y todo ahora con la anexión de nuevos criterios y formas, y muy en especial el programa de Ferriz, que yo pues tengo muchos años de seguirlo, y bueno, una gente y la estación preocupada por el estado de nuestro país tan lamentable en la actualidad, que no es el tema pues, pero tenemos que estar bien informados. Entonces felicidades a ti, a tu empresa, y bueno, pues aquí estamos tratando de servir y de aportar lo poquito que pueda hacer para tu gente, tu auditorio. Fíjate que deberíamos de hacer un programa de México enfermo, ¿no? Entonces sí, ya intervendríamos nosotros, sí, ¿no? Sí, a ver, ¿dónde tiene cáncer? ¿Dónde tiene tuberculosis, no? No, pues que tiene tuberculosis acá en Tamaulipas. Sí. Estaba viendo de Victoria, no sé qué ciudad de Tamaulipas. Y San Fernando. Son 300 kilómetros, le dicen el corredor de la muerte. Sí. Entonces, pues antes la tuberculosis, que era muy pustulante y no se curaba, pues dije, no, pues ha de ser como el camino del tuberculoso, man. Sí. O sea, como, sería bueno, ¿no? Tener un programa de qué enfermedades tiene México, así como analógicas con una enfermedad de un cuerpo humano, y poder discutir. Suena muy interesante. Suena interesante, ¿no? Sí. ¿Qué les parece? O, por ejemplo, invasiones, ¿no? Los migrantes, ¿no? Que de pronto se meten tepocatas y demás, y dices, bueno, ¿qué hago con esto, no? Y no son legales, pero les permiten, los protegen, y luego les das frijoles y dicen que ellos quieren caviar. Pues los frijolitos ya no rifan ahí. Bueno, pero nuestro programa es de medicina, así de que, sin meternos en polacas, vamos a platicar acerca de lo que es la anestesia y los pacientes graves. Y antes de empezar, mi querido Jorge, a mí me gustaría que nos dieras un bosquejo de cómo ha evolucionado la anestesia, en donde hoy, antes sí, oiga, es que yo le tengo miedo a la anestesia. Pues tiene usted razón en tenerle miedo, porque pues más de uno se pinta, pero hoy cuando me dicen, es que yo le tengo miedo a la anestesia, bueno, en los últimos años, y muchos años que tengo ya de cirujano, no se nos ha muerto, digo que uno no determina la muerte, pero al menos por una causa de anestesia no se ha muerto nadie. Bendito sea Dios. No se ha muerto nadie, gracias a Dios. Es decir, hoy tengo miedo a la anestesia, téngale miedo a cruzar la calzada ahí por San Juan de Dios, ahí sí agárrese, ¿verdad? Sí. A ver, platícanos esta evolución en el pensamiento del Vox Populi y cómo ha evolucionado la anestesia. Fíjate que increíblemente estás tocando un tema bien interesante. Te voy a decir por qué. La Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, que por cierto tuvo la atención en el último congreso hacerme una atención a mí, un reconocimiento, ahora va a lanzar un libro de anestesia
el mejor, se supone. Lo va a hacer con todos los federados, con todas las gentes que participamos en todo el país, en todos los estados. Y a mí me hizo el honor de invitarme a hablar de la historia de la anestesia. Ay. O sea, yo voy a manejar el capítulo de historia de la anestesia y tuve un par de invitados también, gentes muy valiosas, pero el tema está dividido en 3. Primero, lo que yo ya escribí, ya envié a la editorial, es la historia mundial de la anestesia, que es fascinante, pues es una épica impresionante. Y luego el doctor López Ramírez, todo un personaje en anestesia, también médico militar muy bueno. Lo invité a hablar de la historia de la anestesia en México, exclusivamente en Y el tercer capítulo, a otra compañera egresada mía, es sobre estas bases, cómo se ha incrementado la calidad y la seguridad para los pacientes. Entonces tu pregunta es exacta, es decir, ¿qué ha pasado a través del tiempo si nos remontamos hasta miles de años antes, ¿no? Ya sabemos que la primera anestesia la hizo nuestro Señor Dios, ¿no? Claro. Lo dice el Génesis cuando dice, bueno, saben que pues que le iba a tomar una costilla a Adán para hacer a Eva, y entonces pues lo podría haber hecho como cirujano, porque él hizo también la primera cirugía, esa cirugía te compete a ti, ¿no? Entonces, pues sí le quitó una costilla, hizo a la esposa, a la pareja, pero no olvidó decir, y lo sumió en profundo sueño. No tenía por qué decirlo, ¿te das cuenta? Claro. Eso está en San Juan. Bueno, entonces esa es la primera anestesia y la primera cirugía. ¿Qué les parece interesante, no? Hoy con nosotros un gran invitado, el doctor Jorge Álvarez, anestesiólogo. Vámonos a nuestra siguiente canción y de ahí al bisturizazo y regresamos. Ya estamos aquí de regreso en este tu programa Quiero Vivir Mejor. Hoy con nosotros el doctor Jorge Álvarez, hablando de la anestesia en pacientes graves, pero antes de eso quise que nos diera un bosquejo de lo que es la anestesia, y bueno, pues ya nos comentó que el primer anestesiólogo fue Dios, porque ¿cómo quedó? Lo sumió en un profundo sueño. Así dice el texto bíblico. Entonces, y la primer cirugía, mi buen Gilberto, pues tú es un halago para nosotros, ¿verdad? No se pudo haber hecho, porque él podía haber hecho el procedimiento de la extracción de la costilla, pues en vivo, ¿no? ¿Qué? Pues era Dios, ¿no? Sin embargo, dijo, lo sumió en profundo sueño, ¿no? Bueno, eso aparece en las crónicas, pero rápidamente avanzando, bueno, pues hubo cosas fantásticas, simpáticas, de todo tipo en la anestesia. Obviamente el dolor siempre ha acompañado a la humanidad y la gente, pues siempre buscaba la manera de resolverlo, ¿no? Porque la cirugía, desde el procedimiento de quitar un absceso, una uña enterrada, las muelas, pues todo era doloroso y era cirugía. Entonces, a propósito, los odontólogos tienen mucho que ver en esto, porque pues era una de lo más frecuentes, ¿no? Sacar piezas dentales, muelas y bla. Entonces, pues pasan las cosas más inverosímiles, simpáticas, es toda una historia, ¿no? Y entonces, y también las formas, de entre las formas simpáticas, pues el ahogamiento, porque la gente creía que tú inconsciente no sientes, pues sí, no sientes conscientemente, pero tu sistema protector, tu sistema neurovegetativo, el mentado simpático y vago y todo esto, ellos sí están conscientes. Tú no recuerdas nada. Yo te duermo a ti con un barbitúrico nada más, que es un hipnótico puro, y te puedo hacer prácticamente lo que sea porque tú no eres consciente, pero tu cuerpo sí, y te puedes morir porque la adrenalina que surge ante la agresión te puede dañar. Entonces, así fue avanzando la historia. Afortunadamente, desde el principio, entre los menjurjes y cosas, esponjas dormiríferas, como les decían, frecuentemente iba que la mandrágora, el beleño, plantas de la época, pero iba el opio, fíjate qué interesante, sin que ellos saberlo, y sigue siendo, pues los derivados del opio siguen siendo los fármacos analgésicos más poderosos, por eso la morfina, la heroína, todos esos son los mejores analgésicos que existen. Claro que ahora ya se hacen en forma sintética, pero entonces esto pues producía formas de anestesia para poder quitar fracturas, heridas. Las guerras siempre han acompañado a la historia de la humanidad, y pues la cirugía de guerra, que tú sabes lo que es eso, tú has vivido cosas en ese sentido,
pues amputaciones cruentas, heridas, etcétera, etcétera. Entonces ahí se aprendió mucho. Lo único bueno que dejan las guerras es en el campo de la ingeniería y en el campo de la medicina sobre todo, ¿no? Y así fue creciendo la historia. Y entonces, obviamente, para no entretenerme mucho en eso, pues obviamente hasta el siglo XIX, 1846, en Boston, en el Massachusetts General, uno de los grandes hospitales de la historia en Estados Unidos, en Boston, el doctor Morton, que era un dentista, no me preguntes cómo ha sido eso, porque es toda una historia, le deja caer éter a un paciente para que el doctor Warren, famosísimo ahí en el Mass General, hiciera una cirugía de un tumor en el cuello. Cirugías de 10 minutos, 5 minutos. Pues ándale que funcionó. Entonces ese es el paso importante del inicio de la anestesia moderna, 1846, octubre. Entonces, de ahí ya en Europa y en todo el mundo, aquí mismo en México, empieza a haber la experiencia de procedimiento. Rápidamente esto crece, como se supone que fue el hallazgo más importante de la medicina para el mundo de los Estados Unidos durante muchos años, porque claro, los cirujanos estaban listos con sus hojas de obsidiana o con sus bisturís para hacer, pero no podían porque tú sabías que por eso los cirujanos eran tan rápidos, así como tú eres bien rápido, que ya sé, pero tú eres porque te da la gana y porque tienes la habilidad. Pero en aquel tiempo, si no eras tan rápido, y tú te acuerdas, a lo mejor tus padres, es decir, generaciones antes te platicaban, operaron un apéndice en 5 minutos, en 3 minutos. Eso era por obligación, por necesidad, porque si no, el paciente se llegaba a morir. ¿Por qué? Pues porque, como digo, podía estar dormido, pero no analgesiado, es decir, le seguía doliendo inconscientemente, y la adrenalina esa que habla tanta gente, al principio ayuda y luego te mata. Claro. Entonces, ningún cirujano podía hacer cirugías mayores a 10 minutos, 5 minutos, o lo que podían hacer. Entonces, el hecho de que a la gente hubiera 4 gorilas que tomaran a un paciente de las 4 extremidades y lo fijaran a gritos y mentadas, pues era la forma. Y algo que mucho acompañó a la historia fue el alcohol. Pero el alcohol, como dicen por ahí, pues no es analgésico, pero cuando te pones medio burro, te vale gorro, ¿no? Ese era el objetivo, ¿no? Entonces te embriagaban y te hacían lo que podían. Pero no era anestesia hasta que aparece el éter como un anestésico inhalado en esa experiencia que les platiqué de 1846 en el Mass General, cuando ahí ya se empiezan a hablar de gases anestésicos y de mucho. Primero surge la anestesia general, formalmente, que la anestesia regional, es decir, los asuntos de los bloqueos en la espalda para dormir la mitad del cuerpo. Entonces, en toda esta historia se van dando mejoras cada vez, ¿no? Y pasa el tiempo y México se involucra en esto y se empiezan a hacer ya muchas cosas. Ajá. Empiezan a hacer cada vez más cosas y entonces hasta llegar a la actualidad en que tanto anestésicos inhalados como el éter y como muchos, el cloroformo que sirvió para tantas películas, para tantas cosas, ¿no? Cuando dormían a una dama para robársela, que le ponían un pañuelo, ¿te acuerdas? Ah, sí, cómo no. Ojalá y tuviéramos anestésicos de esos que en 2 respiradas se duermen, ¿no? Yo creo que más bien la dama sí se quería ir, ¿no? Cuando se la robaba. No, pero éter, cloroformo, etileno, etcétera, etcétera, hasta los actuales, se han ido desarrollando y se han podido hacer. Y por otro lado, han venido surgiendo los fármacos intravenosos a partir de Pravaz, que fue el primer médico que usó una jeringa hipodérmica, y entonces los fármacos por la vena actualmente pueden hacer lo que se conocen como técnicas intravenosas. Por un lado las inhalatorias como el éter y todo eso, y por otro las intravenosas, que asociadas resultan las mejores técnicas, es decir, una parte inhalada por la vía respiratoria y otra por la vena, porque finalmente estos fármacos tienen que llegar al cerebro y producir su acción en el cerebro. La anestesia es en el cerebro. Entonces, finalmente todo llega por la vía circulatoria al cerebro y produce su acción ahí y en muchos otros lados, porque no es solamente perder la conciencia, ya lo habíamos dicho,
el componente global de una anestesia debe tener hipnosis, es decir, sueño, relajación muscular, para que tú, Gilberto, cuando entras a un abdomen, si tú no tuvieras un relajante muscular de esos que se derivan del curare, aquella planta famosa de Sudamérica, que bloquea la acción de los músculos, en donde el nervio llega al músculo, se mete ahí el curare, y aunque mande la respiración, no hay respuesta. ¿Y eso para qué? Porque si tú abres un abdomen y no tienes relajación muscular, se sale el intestino y se sana. Sí, no te deja ver. No te deja. Entonces debe de haber hipnosis, relajación, analgesia, y la analgesia resulta lo más importante. Es decir, lo más importante es que al paciente, consciente e inconsciente, no le duela. ¿Qué les parece? Interesantísimo, pero tenemos que irnos a nuestra siguiente canción y de ahí a nuestro bisturizazo. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en tu programa Quiero Vivir Mejor. Hoy, engalanado este programa, está con nosotros el doctor Jorge Álvarez. Recuerden que él es anestesiólogo de lo mejor, platicando de esta evolución de la anestesia. Y bueno, pues siempre es muy grato escucharlo y cómo lo platica mucho mejor. Muchas gracias, Jorge. Seguimos. Gilberto, bueno, ya en ese entender, el tema pues es el paciente grave. Toda la gente nos ha tenido miedo a través del tiempo y con razón. Como dijiste tú hace rato, pues es que tengo miedo porque, bueno, pues sí, no, pero estamos hablando de tiempos pasados, del siglo XVIII, XIX. Ya en el XX, el pasado, ya empezaron a pasar cosas muy interesantes. ¿Y cuál ha sido el objetivo de la anestesiología? Como todas las áreas científicas, mejorar. Y decía yo hace rato, en las guerras se aprende muchísimo. Imagínate en esos campamentos donde el montón de soldados desbaratados prácticamente, con heridas terribles, etcétera, etcétera. Pues se aprende mucho, y se empezó a aprender. Y entonces cada vez, a través del tiempo, hay mejores productos anestésicos, y sobre todo un dato importantísimo, eso es muy trascendente que la gente que nos escucha lo sepa. La seguridad de los pacientes básicamente está claro en el conocimiento y lo otro, pero en el avance impresionante del monitoreo. Es decir, ¿cómo cuidas tú un paciente? Pues bueno, tú haces todo lo que tienes que hacer, pero lo tienes conectado a una serie de aparatos y sistemas que te hacen que en todo momento, como si fuera un piloto de un avión, de un jumbo, así lleno de monitores y, elementos que te van a ayudar a saber exactamente lo que pasa, a ver alarmas, esto y lo otro, eso ha venido a darle una gran calidad. Tanto los fármacos y procedimientos nuevos, como el monitoreo, y muy especialmente el monitoreo, ha venido a darle seguridad a todo lo que tú haces. Y yo diría en ese monitoreo no es más que la observación constante de cualquier elemento, ¿no? Por ejemplo, temas, hace tiempo, fíjate, yo cuando llegué aquí a Guadalajara, pocas gentes monitoreaban, estoy hablando hace 45 años, poca gente monitoreaba, y monitorear en aquel tiempo era ponerle un electrocardiógrafo, que, pues era bueno, pero no era lo más importante. Actualmente, a través del tiempo, han surgido monitores tan sencillos, pero tan importantes como el oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso es ese aparatito que es una grapa que se te pone en el dedo, ya está en las películas y todo aparece, te ponen un dedal, y en segundos, en 4 segundos para ser exacto, ese monitor en una pantallita te está diciendo cómo está oxigenado tu cuerpo. Fíjate nomás qué maravilla. Siendo un procedimiento no invasivo, no simplemente lo pones en el dedo. Que era, finalmente, el hecho de que un paciente respire correctamente es el paso más grande en la seguridad de cualquier paciente. Es decir, el oxígeno que tú tomas. Yo recuerdo que por eso no se permitía que se pintaran las uñas, porque se veía el pulpejo y se veía la carátula de la uña, claro, para ver si estaba rosita o moradita, ¿verdad? Y no solo eso, fíjate, antes los maestros viejos le hacían a uno comprimir la punta del dedo. Y entonces, aparte de que veías el color, veías el retorno de la sangre. Cuando alguien se aprieta el dedo, queda blanco y se vuelve a llenar. Esto pues te habla de la circulación. Hay que recordar que lo más importante en la función de cualquier paciente
es su vía respiratoria, es decir, la respiración correcta, y cardiovascular, es decir, que el corazón y los vasos, es decir, arterias y venas, funcionen bien. ¿Por qué? Porque tú tomas el oxígeno en esa óptima respiración y el corazón va a llegar ese oxígeno a través de sus arterias y venas a todo el cuerpo. Y ahí está la seguridad y la salud, es decir, que todas las células de nuestro cuerpo reciban la suficiente cantidad de oxígeno para que las propias células, y especialmente las del cerebro, estén funcionando correctamente. Hay que recordar que una célula de cualquier tipo requiere de la mitad de su capacidad del oxígeno que le llegue para vivir y la otra mitad para funcionar. Es decir, una célula cerebral requiere de la mitad de ese oxígeno para estar vivo y la otra mitad para pensar y para hacer y para hablar. Entonces, en ese equilibrio, el respirar bien y lo que nosotros llamamos hemodinamia, bueno, pues quiere decir el movimiento de la sangre, que es a través del corazón y de los vasos, hace que ese oxígeno llegue a todas las células y las mantenga en óptima función. Por eso en la actualidad, aunque parezca increíble, es extraordinariamente seguro tener un paciente bajo anestesia. Y fíjense que no estoy hablando de anestésicos. Aquí es lo de menos, lo importante es mantener a un paciente bien oxigenado a través de toda su experiencia. Por eso la anestesia, a través del tiempo, ya la anestesia general dio pie a las terapias intensivas. Un paciente en una terapia intensiva muy grave tiene un tubo en la tráquea que está ventilando muy posiblemente a través de te regreso la llamada, de un ventilador, a través de un ventilador, y está llevando ese oxígeno a todos los tejidos, está llevando los elementos, ahí mismo están yendo los anestésicos. Entonces, un paciente grave no puede estar mejor protegido que bajo anestesia. Eso definitivamente, en la actualidad, claro, con una gente profesional, calificada, estudiosa, porque tiene los elementos para poder hacerlo. Entonces, no es como antes decían, a ver si aguanta la anestesia. No, pues claro que la aguanta. Y la anestesia, la técnica per se, es lo de menos. Porque todas las técnicas son buenas y hay muy buenos productos para poder manejar cualquier tipo de anestesia. Eso no es lo más importante. Lo importante es el monitoreo, la vigilancia que se tiene que estar haciendo de ese paciente que está grave. Y nosotros al mismo tiempo, que esto mucha gente no lo sabe, nosotros dormimos un paciente para que tú lo operes y le resuelvas el problema fundamental. Pero yo lo mantengo vivo, por decirlo de alguna manera, dormido y cuidado. Y si el paciente es diabético, es hipertenso, es alérgico, es lo que sea, yo tengo que estar resolviendo esos problemas. ¿Cómo está funcionando su corazón, su pulmón, su riñón, su hígado, etcétera? Es función del anestesiólogo. Entonces, para nosotros, a estas alturas y en las circunstancias, quizás lo menos importante es qué técnica anestésica vas a usar. Lo importante es el manejo global del paciente a través de un monitoreo estricto y de una vigilancia estricta. Uno no puede moverse de la cabecera del paciente, que ahí es donde surgen ciertamente los accidentes. No es por técnicas anestésicas o por otras cosas, es por irresponsabilidad de un anestesiólogo. Y yo ya lo he dicho en otras oportunidades contigo, afortunadamente un buen cirujano, como eres tú, Gilberto, gracias, tiene un buen anestesiólogo, un excelente anestesiólogo. Sí. Entonces, tú no te vas a exponer a tomar cualquier gente ahí que venga a hacer algo, ¿no? Porque está tu prestigio de por medio. Entonces tú debes de, con toda proporción y con todo respeto, tú debes estar haciendo lo que tienes que hacer de cirugía en un cadáver, por decirlo así. Tú no tienes que preocuparte si está vivo o no está vivo. Tú tienes que preocuparte por hacer tu técnica correcta y que el paciente esté seguro. ¿Qué les parece? Qué interesante y qué padre estar escuchando a nuestro querido amigo el doctor Jorge Álvarez. Vámonos a un bisturizazo, no sin antes escuchar una rica canción. ¡Vámonos! ¿Cómo no? Ya estamos aquí de regreso en tu programa Quiero Vivir Mejor, en la recta final de este programa de anestesia con un gran anestesiólogo, una gran persona, un gran amigo, el doctor Jorge Álvarez. ¿Y seguimos, mi buen Jorge? Bueno,
Como ya estamos en la parte final, y para no entretener a nuestra audiencia, y que quiero que se queden con una idea muy clara, muy precisa de lo que representa la anestesia en la actualidad como riesgo. Tú lo dijiste bien claro, Gilberto. Actualmente es más peligroso salir un día a la calle que entrar a una anestesia. Claro, ¿con qué anestesiólogo? Un tipo bien entrenado, una persona decente, educada, que sabe lo que está haciendo y sobre todo que no se va a despegar de la cabecera de tu paciente. Desde antes, tú sabes que nosotros trabajamos desde antes, tenemos que llegar a preparar, a monitorear, a hacer muchas cosas, platicar con nuestro paciente, haberlo visto, darle calma, que eso es importantísimo, la visita preanestésica. Los pacientes no tienen idea, bueno, en mi experiencia de tantísimos años, creo que es algo de lo más bonito que mucho se ha perdido de muchos médicos, esa falta de comunicación, contacto, humanismo, participación, eso da una tranquilidad a los pacientes extraordinaria. Y los conoce uno, ¿no? Entonces ya me voy a enfrentar a un paciente grave. Aparte, pues, de haberlo asistido, puede ser que hasta esté tan grave que a lo mejor está inconsciente, está en una terapia intensiva. Pero al paciente consciente tranquilizarlo y decirle, bueno, ¿qué somos finalmente los anestesiólogos en este momento a través de toda esta historia y todo este recorrido? Somos intensivistas en el quirófano, es decir, somos terapistas. Nosotros somos, como decía el dicho aquel chino, somos los que sabemos un poquito de todo, a diferencia de los que saben un mucho de poco. Nosotros sabemos mucho de la mayoría de enfermedades, de proceder, de todo. Por eso nuestra especialidad es tan bonita. Somos internistas. Nosotros tan sabemos tratar cosas del corazón, resolver cosas agudas del corazón, de los pulmones, del cerebro, del hígado, de todo. Nosotros tenemos que saber de todo, porque finalmente yo no solamente estoy durmiendo y despertando al paciente. Esa es una parte mínima de lo que nosotros tenemos que hacer. Lo más importante es mantenerlo vivo y bien. Vivo y bien. Y si el paciente tiene alteraciones del tipo que se quiera, ¿no? Por los conflictos o por las patologías que tiene, ¿no? El paciente puede ser que esté deshidratado, que sea un diabético descompensado, que tenga un problema renal, que es insuficiente cardíaco, que tiene problema cerebral. Pues yo soy el que tengo que revisar y manejar todo eso. ¿Se dan cuenta qué bonito trabajo tenemos? Porque si nada más, hay mucha gente, pues, y no culpo, gentes no médicos, claro, que creen que el anestesiólogo exclusivamente está para dormir y despertar al paciente. No, nosotros hacemos terapia intensiva sobre los pacientes y especialmente en los pacientes graves, porque el paciente grave tiene muchísimas cosas alrededor, simplemente, y luego las cosas que le pasan en la cirugía. Si el paciente empieza a sangrar por la razón que ustedes quieran, el cirujano se apremia a hacer lo más que puede para tratar de yugular aquel sangrado. Pero si llega hasta un estado de shock, ¿quién va a manejar el estado de shock? Nosotros. ¿Quién va a transfundir, es decir, pasarle sangre a un paciente? Nosotros. ¿Quién va a mejorar las condiciones generales del paciente? Nosotros. Que si no está orinando, que si el hígado no está funcionando, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, somos copartícipes, colaboradores, pegaditos con el cirujano. Por eso siempre el doctor Gilberto siempre está hablando de ese equipo que jamás debe de ser mutilado. Y yo creo que ya alguna vez lo he dicho con ustedes. Fíjense, que no lo es, pero si fuera el mejor del mundo, yo no acepto trabajar con un cirujano si no es de mi equipo, si no es que su anestesiólogo me lo pide porque esté enfermo, porque no pueda. De otra manera yo no acepto, porque lo más importante de un procedimiento anestésico quirúrgico es el equipo humano. La medicina no puede ser exitosa si no es en equipo. Y creo que ninguna actividad humana. Tenemos que trabajar en equipo. Entonces, ¿por qué? Porque el anestesiólogo del doctor Gilberto, con un guiño, con una mirada, sabe exactamente lo que está pasando. Yo no lo sé, aunque yo pueda ser buenísimo. Yo no conozco al doctor Gilberto en el quirófano, es mi amigo y nos vemos a todas, pero no hemos trabajado juntos nunca. No quiere decir que no lo pudiera hacer, pero solo en casos extremos. Creo que eso debe de cuidarlo mucho la gente. Y sí invitaría yo
a la gente que me esté escuchando, que pueda tener por ahí un anestesiólogo, amigo, y le digan, yo quiero que dejen que el cirujano decida su equipo y decida cómo trabajar. No lo comprometan, no lo molesten, porque el mejor resultado va a ser cuando el cirujano al cual ustedes están acudiendo trabaja, porque así como está su anestesiólogo, está su ayudante y está su instrumentista y está toda la gente que colabora con él, y que él basta que extienda la mano y su instrumentista ya le está dando un instrumento, el que sabe que sigue. Así es todo esto, ¿no? Es el éxito enorme de un buen cirujano, como es tu caso, Gilberto, es ese trabajo de equipo. Tú solo, o yo solo, o nadie solo, ya no habemos eminencias, de esas tonterías que dice la gente. Somos equipo humano, que ese equipo te da la fortaleza, el conocimiento, el apoyo, la serenidad para muchas cosas. Entonces, quiero concluir diciendo que los pacientes y los que nos escuchan deben estar tranquilos. Si tienen un buen cirujano, él va a tener un buen anestesiólogo, eso no tengo la menor duda. Y, repito, la seguridad en la actualidad, gracias a todos estos avances y a todas estas circunstancias, es enorme. Claro, todos nosotros mismos como médicos, yo he llegado muchas veces a cirugía, que por cierto, el que me ha atendido a mí toda la vida es el anestesiólogo del doctor Gilberto, Guido Cotena, que yo aparte lo quiero muchísimo, es un tipo muy capaz, atiende a mi familia, todo, pero yo he tenido mucha experiencia y nosotros mismos nos ponemos nerviosos, pues es normal que la gente se asuste, son cosas desconocidas, pero no se asusten mucho. Están en buenas manos si conocen todos estos elementos y si se trabaja, como lo estamos diciendo, con humildad y con equipo humano. Así deberíamos de ser los médicos en la actualidad, ¿no? Más o menos este es un entorno para que la gente pueda estar tranquila cuando todos tenemos que someternos tarde o temprano a una experiencia quirúrgica, ¿no? Hay una situación que a veces los pacientes... Doctor, ¿y qué anestesia me va a poner? Y entonces, aquí es donde viene el equipo. Sí. Sí, mire, yo siempre les digo, habitualmente es este tipo de anestesia. Pero, como yo no doy eso, porque es un especialista el que lo hace, que es mi anestesiólogo, usted va a platicar con él. Claro. Usted va a platicar con él y usted ya, yo les digo, hasta se pone de acuerdo con él, sí, ¿verdad? Usted dígale qué es lo mejor, que si tiene usted algún inconveniente o algo. Esta es la forma como engranan todos los horas y las partes para poder funcionar, claro. Desde lo que es tu equipo de anestesiólogo, tu ayudante, tu instrumentista, si son los aparatos, porque es cirugía laparoscópica, el equipo que es laparoscópico y demás. Fíjate que en ese tema es muy importante dejarle a los expertos decidir. El cirujano, por su frecuencia y por su confianza con su anestesiólogo, puede decir y lo dice, pues normalmente esto se hace con esto, pero hay decisiones de si debe de ser una anestesia general o un bloqueo, porque eso lo decide el anestesiólogo realmente. Y fíjense, a mí me hace gracia que algunas veces, yo puedo decirles en la actualidad que la anestesia general es tan o más segura que los bloqueos, y pareciera a veces que la gente... quiere un bloqueo, por ejemplo, porque está despierta. ¿Y para qué quiere estar despierta si hay problemas? Peor, porque se va a dar cuenta, ¿no? Claro. Y además no puede resolver nada. Si dijeras, oye, estoy despierto, y si este tarugo está haciendo algo... No, pero no puedes. Entonces, dejen eso en manos de los que saben y las cosas van a marchar muy bien. Y tanto en bloqueos como en anestesia general, si tienen un buen anestesiólogo, lo más grave... va a mejorar simplemente con la anestesia, y no por la anestesia, sino por el cuidado completísimo que se hace de esos pacientes estando en el quirófano. En el quirófano, tan hay ventajas que yo les puedo decir, por ejemplo, un paciente que está anémico a morir, es decir, muy anémico, en anestesia o bajo anestesia lo tolera, en condiciones normales no. ¿Y por qué? Simplemente porque en anestesia tiene la óptima ventilación, la óptima respiración, a través de equipos, monitores, ventiladores, y tiene la óptima hemodinamia, es decir, su corazón y sus vasos están óptimos. ¿Por qué? Por lo que podemos hacer y por lo que podemos vigilar y monitorear. Entonces el paciente va a estar en mucho mejores condiciones. ¿Qué es lo que le pasa a un paciente en terapia intensiva? Puede estar un mes en terapia intensiva,
y está prácticamente bajo anestesia, ¿eh? Un paciente tiene constante, está dormido, está sedado, está analgesiado y relajado. ¿Qué es eso? Es una anestesia. Y el paciente está muy grave y ahí pasa horas. ¿Qué les parece? Interesante, pero el tiempo se acabó rapidísimo. ¿Dónde podemos conseguir más información? ¿Te podemos contactar? Híjole. Sí, cómo no, con gusto. Sobre todo, bueno, hay muchísimo. Ahora que ya hay internet y todo esto, yo invito a la gente que en Google, que es en la escala de valores y de todo, yo digo que está Dios y luego abajo está Google, ¿no? Entonces Google, simplemente si tienen la curiosidad, pregúntenle sobre la historia de la anestesia, sobre la evolución histórica de la anestesia, sobre todo lo que ha surgido de la anestesia, me refiero como especialidades, como la terapia intensiva, y se van a encontrar con cosas fantásticas, se van a divertir mucho. Muchas gracias, Jorge. Estoy a tus órdenes, Gilberto, un placer. Gracias. El tiempo se nos fue rapidísimo. Hoy estuvo con nosotros el doctor Jorge Álvarez, anestesiólogo, pero el tiempo corre muy deprisa. Ahí estuvo David, Arturo y Juanito en los controles, Gaby en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Hay limitaciones, que es diferente, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana, que Dios te bendiga.